Hola oyentes de Radio Sefarad, como suele ser habitual últimamente, los jueves por la tarde grabamos una entrevista con Pascal Roat desde Jerusalén para que nos ponga un poco al día, no solamente de las noticias de las últimas 24 horas, sino del efecto de todo lo que ha pasado esta semana en Israel. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge. Sí, una vez más, una semana más con las últimas noticias, un poco a modo de cierre, resumen de lo que ha pasado en los últimos días. Precisamente ahora estaba leyendo una noticia que decía que representantes de Hamas y la Cruz Roja están buscando un cuerpo hacia el barrio de Zeitún en la ciudad de Gaza. Esta parte del territorio de la franja está bajo control de Tzal, o sea, del ejército israelí, y por eso han pedido autorización que ha sido concedida y estarán buscando entonces uno de los tres últimos cuerpos todavía que, por supuesto, sin vida, que quedan en manos de Hamas. Quedan tres cuerpos exactamente desde que la última semana, hace justo 7 días, se entregaron el cuerpo de Mani Godard, de 73 años, un civil israelí que había sido ya asesinado en el kibbutz Be'eri el mismo 7 de octubre. También su mujer, su esposa, falleció el mismo día, pero a él se lo llevaron el cuerpo hacia Gaza. Así que ahora quedan los cuerpos de Ran Gvili, de Dror Or y de Sutkisak Rintalak, que es ese agricultor o estudiante de... No, era agricultor, era trabajador en el kibbutz Be'eri también, cuyos restos todavía no se han encontrado. Yo creo que realmente se trata de los tres casos de los que ya se sabía de antemano que iba a ser difícil encontrar los restos, y es lo que están haciendo. Entonces esto nos lleva todavía a la misma pregunta que hace varias semanas, incluso la anterior, que es qué pasará con el plan de Trump, qué haremos ahora con el final de la primera fase. Pues después de que se entreguen los cuerpos o que realmente haya imposibilidad de entregar algún que otro, tendríamos que pasar a la fase 2, pero la fase 2 ya sabemos de antemano que va a ser difícil incluso llegar a ella, sin hablar de cumplirla. Pero sabemos que del lado de Estados Unidos, del lado de Trump, se insiste en que haya una posibilidad, y por eso esta semana, como se ha comentado en los últimos días, esta semana, el lunes, perdón, se aprobó en el Consejo de Seguridad una resolución que más o menos es un calco del plan de Trump, es decir, con el aval, podríamos decir, de las Naciones Unidas al plan de 20 puntos de Trump. Es muy interesante incluso lo que ha pasado después, porque con muchas reservas, por supuesto, por parte de Israel, se ha aprobado, es decir, críticas hay miles, se ha aprobado también por parte de la autoridad palestina, pero no por parte de Hamas. Así que en este juego de ajedrez, podríamos decir esta semana que una vez más Hamas está un poco fuera de banda, fuera de juego, fuera de onda, pero aún está activo, por supuesto, en la franja, pero a nivel internacional el respaldo de la comunidad, precisamente internacional, puede dar pues más respaldo y puede ejercer más presión sobre Hamas para llegar a uno de los puntos claves de la segunda fase, que es el desarme, la desmilitarización de la franja. ¿Cómo se hará de forma física? Es una incógnita, porque sabemos que los países que podrían estar interesados en intervenir, eh, por lo menos como ejército de vigilancia, una, dentro de un paraguas internacional, pues países como Indonesia, Azerbaiyán, Pakistán, sabemos que ya han rechazado un plan ofensivo o estar frente a, a los terroristas de Hamas. Así que realmente detrás de esto vemos que Israel es el único aún capaz de conseguir el desarme de Hamas, porque por las buenas no lo van a hacer.
Y dime una cosa, porque como todo esto es una idea de Trump, un plan de Trump, igual se salta el segundo punto y pasa directamente al tercero, ¿no? Es decir, porque ya estamos viendo cosas que hace Trump que no son del agrado no solamente de Netanyahu, sino de mucha gente en Israel, lo que está pasando, por ejemplo, no sé si vas a hablar de la venta de aviones F-35 a Arabia Saudita, que será como un tabú, es decir, la máxima fuerza o el mejor avión de combate hoy en día en el mundo, pues que lo tenga también alguien que hasta hace 2 primaveras era enemigo mortal de Israel. Sí, puede que se salten unas barreras, empezando tal vez por el Estado de Palestina, es decir, por supuesto que la autoridad palestina ha aceptado ese plan, porque aunque en términos muy generales pone que se establece un camino hacia la creación de un Estado palestino. Por supuesto que tiene su agrado, por supuesto que no ha sido aceptado por Hamas porque le parece un plan pro-israelí, pero en Israel hay muchas voces por supuesto, que se elevan, empezando con el gobierno, con la coalición gubernamental, contra esa idea de creación de un Estado palestino, que muchos aquí dicen de ninguna manera se creará. Pero por otra parte, son términos muy generales. No es la primera vez que se aboga por una solución de dos estados que está dentro de algún tratado, algún convenio, pero los términos son bastante vagos como para aceptarlos de momento. Y es un poco lo que ha conseguido Trump. Ahora bien, esta semana, después de haber recibido al presidente de Siria la semana anterior, sí recibió esta vez al presidente, no es el presidente, es el que se considera como primer ministro o el mandamás de Arabia Saudita, el príncipe Mohammed bin Salman, y le colocó la alfombra roja, porque vio que ese país, con sus riquezas de minerales, tiene mucho dinero para invertir en su país, o sea, millones y millones de dinero para Estados Unidos, alfombra roja. A cambio también lo hemos visto de venta de aviones F-35, como tú has mencionado, son muy potentes y equivalen a la Fuerza Aérea de Israel. Y también posibilidades de un acuerdo futuro sobre un programa nuclear civil. También esto ha levantado mucha polémica en Israel, porque, bueno, puede ser otra fuerza árabe nuclear en la región. No, no se ve, por supuesto, con buenos ojos, a pesar de que encima de todo está la promesa, la posibilidad, el diálogo sobre la entrada de Arabia Saudita en los famosos acuerdos de Abraham, que de todas formas no va a ser mañana tampoco, porque ha reiterado el primer ministro de Arabia Saudita que no es el Príncipe, momento. príncipe. Príncipe, sí, digo, haciendo como de primer ministro, pues sí, pero sí. El príncipe ha reiterado que de ninguna manera, de momento, porque la condición suya es la creación de un Estado palestino, una solución de dos estados, que no está todavía en el papel. Así que puede ser que todo esto sea un plan de Trump, que si ya se salta la fase 2 y entra en la fase 3. Sabemos también que, como lo comentamos la semana pasada, al fin y al cabo, la franja ya diminuta se ha quedado separada en dos, con la parte israelí, entre comillas, y la parte de Hamas. Y tal vez el proyecto sea de crear, con inversiones internacionales, crear una suerte de paraíso en la parte donde está Israel, donde está el ejército israelí y dejar un poco Hamas y sus partidarios en los escombros. Puede ser que sea una forma también de luchar, de cercar
jamás, de aislar jamás. Puede ser una posibilidad, de hecho se habla mucho de eso, puede ser el famoso plan B, porque desarme de Hamas, o sea, Hamas dice un día sí, día también que no van a desarmar, entonces ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer, la autoridad palestina ya se ha visto que es impensable, Israel está todavía en el terreno y está vigilando lo que pasa y es el único que puede luchar contra Hamas, pero llegar al desarme de que vayan depositando arma tras arma a algún cajón de las Naciones Unidas o de cualquier otra fuerza internacional, esto es imposible, es inviable. De hecho, hay muchos informes que dicen que se está rearmando fuera de la franja para cuando exista la posibilidad de otra vez entrar por vía de contrabando en la franja, de seguir acampando a sus anchas. Así que es un problema realmente la radicalización de la franja todavía es un problema muy gordo. Hay muchas redes allí, no es solo Hamas o un terrorista que vemos activo, sino toda una red de influencias, empezando por UNRWA, siguiendo por otros grupos terroristas o simplemente civiles afines a Hamas que le, que le debe favores. O sea que esto es muy complicado. O sea, no es solo desarme, es desmilitarización y es desradicalización, que es sumamente complicado conseguir. Tal vez con la posibilidad de aislarlo lo más posible, se puede llegar a ese fin. Por otra parte, Qatar sigue prestando su apoyo, por ejemplo, por lo menos verbalmente, por ejemplo, los ataques, los bombardeos de Israel desde ayer que han golpeado algunas zonas de la franja que no está bajo su control, respondía a una violación del cese el fuego por parte de los terroristas de Hamas mismos, que entraron, que no es la primera vez que entran en más allá de la línea amarilla, que es la zona delimitada de separación, pero esta vez, claro que no es la primera vez, pero aprovecharon la ocasión para disparar contra soldados de Tzal. Así que esto se ha considerado como la violación grave del cese el fuego y Israel, que tiene los ojos puestos en la franja, ha aprovechado la ocasión para disparar, para bombardear sitios neurálgicos de Hamas. Al parecer, una reunión de altos mandos de Hamas que tenía lugar en la ciudad misma de Gaza. Y hoy también ha habido algún que otro bombardeo en el sur de la franja, que se saldó también con la muerte de algunos terroristas. Así que Qatar, en vez de, por supuesto, denunciar la violación de cese el fuego de Hamas, acusó directamente a Israel de violar el cese el fuego. Así que de ninguna manera se puede fiar de Qatar, que es como después de Irán, se habló mucho de Irán como jamás como proxy de Irán, pero nunca hay que olvidar el papel de Qatar y de Turquía también en la desestabilización de Israel o el intento de desestabilización y de ataque a Israel. Así que hemos visto que están del lado de Hamas y hay que tomarlo en cuenta. Es un peón muy importante en ese partido de ajedrez. Oye, hace pocas horas, creo que fue ayer, leí que se encontró un documento de una reunión que tuvo Hamas antes del ataque, eh, en el cual pues tenían planeado hasta que incluso no solamente invadir, sino que lograr conquistar parte del territorio, proclamar ahí una república islamista independiente y pedir a Naciones Unidas que expulsen a Israel y lo reconozcan a ellos. Eh, Todo eso estaba en unos documentos de unas reuniones de los altos mandos de Hamas en Gaza muy poco antes del ataque, ¿no? No sé si hay algún comentario más por la prensa de esto. No, la verdad es que no se ha hablado mucho de esto en Israel. Es interesante lo que comentas porque, porque esto me lleva a pensar que hay muchos documentos que podrían entrar en una comisión de investigación estatal futura, potencial, que todavía no ha tenido lugar. Sí, es uno de los elementos de los planes, de las preparaciones de Hamas antes del 7 de octubre.
de los que Israel tiene que rendir cuentas, o, vamos, Israel, el gobierno que estaba encargado de esto, todo el Ujú. aparato de inteligencia también, el Bueno, ejército. y en general la información de lo que fue el 7 de octubre, pues parece que era mucho más amplia, o sea que fueron muchos más los palestinos que entraron, que fueron por muchos más puntos, casi 120 puntos en la frontera de Gaza con Israel por los que atravesaron, una cantidad importante también de civiles, aparte de la fuerza de Radwan, que acompañaban para saquear, simplemente para hacer una rapiña de lo que allí podían encontrarse en las casas de la gente que era masacrada. Sí, seguramente algún día, no muy lejano, pero cuando ya se pueda estabilizar y emprender una investigación a fondo, pues van a salir muchísimos datos que seguramente ya la prensa española en su mayoría no publicará porque no les interesará saber de la brutalidad con que se montó este ataque del 7 de octubre. No, efectivamente. Mira, es interesante ese momento en el que nos encontramos entre cese el fuego y ataques ah, repentinos de Hamas y violaciones de cese el fuego, pero no estamos en la misma situación que hace un mes o mes y medio. Y esto hace que el público, la sociedad israelí se impacienta ante la posibilidad de conseguir luz sobre lo que pasó o lo que llevó a que pase el 7 de octubre. Y también se impacienta el Tribunal Supremo de Israel, porque es un hecho sorprendente. O sea, ha dictado una orden al gobierno, le ha, es como, sí, una orden, una decisión que le obliga a justificar dentro de un plazo de 45 días, justificar porque todavía no ha creado una comisión de investigación estatal. No hablamos de Sí. gubernamental, estatal, con también miembros apuntados por otras instituciones que el gobierno, por ejemplo, el Poder Judicial, que es todo el meollo de la cuestión. O sea, aquí volvemos al problema que había antes del 7 de octubre, que es el enfrentamiento entre el gobierno y el Poder Judicial. Pero sí, se ha ordenado esta justificación y es interesante porque realmente ahora es el momento. O sea, el gobierno todavía está para otro año más. Las elecciones están previstas para el mes de noviembre del año que viene. Y es el momento en que el público necesita respuestas. Por supuesto que de alguna forma el primer ministro estará involucrado, porque es el máximo responsable, no solo él. O sea, hay muchas cabezas que rodarán en el servicio de inteligencia, en el ejército, pero ahí también, ahí ya hemos visto algunos que ya se retiraron de la cúpula, pero en el gobierno no ha sido el caso y por eso está arrastrando los pies, proponiendo una comisión ministerial, una comisión gubernamental para que el gobierno pueda decidir quién es el miembro y sea un poco más indulgente, más suave con las investigaciones. Así que vamos a ver en enero, cuando se cumpla el plazo de los 45 días, si el gobierno ha sido capaz de dar respuesta a la no creación de un Estado. O sea, hay que ejercer, también la Knesset debería, bueno, la Knesset es complicado porque la mayoría es la misma que la del gobierno, pero por parte del Poder Judicial se, se presiona más para que haya una verdadera comisión estatal, porque Israel se lo merece. Es lo que pasó el 7 de octubre, como sabemos, es un hecho sin precedente. Sí, no, porque aparte que yo sepa, todas las comisiones que han habido para investigar lo que pasó en las distintas guerras
han sido de gente independiente, es decir, gente con una carrera, que eran jueces, que eran expertos militares, etcétera, pero no el propio gobierno que se juzga a sí mismo qué tal lo hizo, ¿no? Eso me parece que ya sobrepasa, digamos, las medidas normales, aunque como estamos viendo en este siglo de Trump, uno se puede aparecerle cualquier cosa media extraña y normalizarse, ¿no? Bueno, no sé si tienes alguna otra cosa que agregar, porque evidentemente esta situación de alto el fuego, pues nos trae cierta freno en el tema de la actualidad. Se habla mucho de las discusiones, pero no se llegan tampoco tan rápidamente a acuerdos, etcétera, etcétera. Sí, bueno, seguimos con varios frentes, es decir, hace 2 días hubo un atentado de lo que se ha hablado también en Radio Sefarad, un atentado en la zona de Gush Etzion, en Judea y Samaria, hubo un atentado que se saldó con la muerte de un civil israelí. Es uno de los frentes, por supuesto, más o menos bajo control, o muy bajo control, incluso de Israel, de las fuerzas de la autoridad israelí. Pero es uno de los frentes a los que hay que vigilar también en el norte. Es decir, tengo un amigo que va mucho a Kiryat Shmona, en el norte del país, y me decía el otro día que se escuchaba todo el tiempo bombardeos, muy lejos, pero se escuchaban. Es decir, que Israel está atacando mucho las infraestructuras de Hezbollah, porque Hezbollah es como Hamas, o sea, no tiene intención de desarmarse. Y eso que se encuentra dentro de un país que intenta restablecerse, o sea, un país que vive desgraciadamente bajo la influencia de Hezbollah, y esto le provoca un poco los problemas que conoce el Líbano, no solo a nivel económico, pero es uno de los problemas del Líbano, pero que Israel también intenta lidiar, Israel intenta lidiar con ese problema, con la cuestión del desarme, de la desmilitarización del sur, sobre todo de Líbano, y del este en la parte del Valle de la Bekaa. Recordamos que justamente hace un año se firmó el cese el fuego con todavía la presencia de Israel en el sur, en algunos puestos de control en el sur de Líbano, un acuerdo que le permite responder a lo que considera Israel violaciones del cese el fuego, que son intentos de reagrupación, de rearme, de restablecer su autoridad, también en los pueblos. Es decir, por ejemplo, ayer hubo avisos a 4 pueblos en el sur del país para evacuar algunas zonas que bombardeó Israel. ¿Por qué? Pues porque ahí había infraestructuras, había almacenamientos de armas. Israel sabe dónde está y intenta eliminarlos, pero es mucho. O sea, hay armas todavía que circulan desde Siria y desde más allá tal vez. Y ese es uno de los grandes problemas todavía, que hace que al fin y al cabo, a pesar de un año de cese el fuego, el futuro en Líbano no parece muy claro. Entonces, Israel sigue ahí al pie del cañón, y realmente todos los días hay ataques, bombardeos contra también miembros de Hezbollah, um, algunos mandos incluso del grupo terrorista. También instalaciones ayer de Hamas, ahí no hablamos de Hezbollah, sino de Hamas, cerca de Sidón, en la costa del Líbano, en el campo de refugiados palestino de Ain al-Hilweh. Se saldó con varias víctimas mortales. O sea, ahí también está Hamas, no hay que olvidar. O sea, Hamas no es solo Gaza, es también Cisjordania, y es también Líbano, y también algunas zonas de Siria. Así que vamos, hasta que haya paz en la región, queda un buen camino, me parece. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido.
que tengas un buen fin de semana, que lo tenga todo el pueblo de Israel y la nación de Israel. Y ya seguiremos en contacto para si surgen algunas novedades. Muchas gracias. Shabbat shalom.